Quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Es más un día que el Señor ha preparado para nosotros, para que pudiéramos estudiar su palabra. El mensaje de hoy está basado en Judas, capítulo 1, versículo 17. Y puedo decirte que el Señor hoy tiene un mensaje especial para usted, para todos nosotros. El Señor quiere santificarnos, el Señor quiere que estemos preparados para habitar con Él, también con los ángeles. Y este camino es un camino quizás que para nosotros a simple vista es un camino difícil, pero no lo es. Quizás estamos buscando completar este camino de manera diferente a lo que Dios estableció. En el estudio de hoy, la meditación de hoy, Dios quiere enseñarnos el camino correcto a la santificación. Amén. Podemos abrir nuestras Biblias entonces en Judas, el penúltimo libro de la Biblia. Judas, capítulo 1, versículo 17 en adelante, y vamos a empezar nuestra meditación. También quisiera poner, ¿verdad?, algo aquí que tengamos en mente siempre. La Biblia es como si fuese un rompecabezas con más de 1000 piezas. Y para que sepamos lo que quiere transmitirnos en realidad, tenemos que armar todo el rompecabezas. Porque con 2 o 3 piezas, quizás mitad de las piezas, no vamos a discernir completamente el mensaje que tiene para dar. De este modo, uno o 2 versículos apenas, no podemos firmar nuestra fe, nuestra doctrina. No es que no se pueda hacer esto, es que para que podamos firmar una doctrina tenemos que comprender el todo de la Biblia. Entonces, si hay un versículo que dice tal cosa, pero muchas veces hay otro que lo condiciona a otra cosa, y así sucesivamente. Entonces, trataremos de hablar con los textos más claros posibles, los versículos más claros posibles, y de esta manera podemos llegar a una comprensión mejor. Judas 1, 17 dice así: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andan según sus malvados deseos. Postrer tiempo es el tiempo del fin. Entonces habrá burladores que andan según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ok, vamos a entender que nosotros estamos en los últimos días. Esto ya no es novedad, ya no es secreto para nadie. Estamos, para los hermanos que están aquí, para los que ya estudiaron con nosotros, que ya vieron algunos mensajes, sabemos que estamos avanzando en el 4º sello de Apocalipsis. Entonces, estamos sí en los días finales. Muchos de esta generación, muchos de nosotros que estamos aquí hoy, no pasaremos por la muerte sin antes de ver la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, en nuestros días, ¿qué habría? Burladores. Así fuimos exhortados por los apóstoles y también por Jesucristo, que habrían burladores, que andarían según sus malvados deseos.
Abramos nuestras Biblias entonces para ver qué hablaban los apóstoles. En 2 Timoteo, capítulo 4. La carta a Timoteo de Pablo, capítulo 4, versículo 1 dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, que insistas a tiempo y afuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de un evangelista, cumple tu ministerio. Entonces aquí la palabra nos dice que vendría el tiempo en que no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué es no sufrir la sana doctrina? Es no estar de acuerdo a sufrir por causa de la sana doctrina, a sufrir para hacer lo correcto, para hacer lo que Dios quiere que se haga. Llegó ya este tiempo. Muchos quieren predicar a Cristo, pero no quieren la vida que Cristo determinó para nosotros. Y dice, sino que teniendo comezón de oír. Comezón, o sea que ganas de oír cosas agradables. ¿Esto qué quiere decir? Algunas traducciones, incluso en el portugués también traen así: por tener ganas de oír cosas agradables, amontonarán para sí maestros conforme sus propias concupiscencias. Yo no sé si os queda claro este tema, porque para mí es más claro que esto. No creo que sea posible. ¿Por qué? Hoy cada iglesia tiene su seminario, su pastor según su voluntad. Y cada iglesia se difiere una de la otra, porque cada uno quiere oír cierta cosa. Y la mayoría de las personas hoy quieren oír de Dios. No es que lo quieren oír de Dios. Pero quieren oír que Dios les va a bendecir, que Dios les va a dar una casa, que Dios les va a dar un auto, que Dios va a dar... Pero no quieren oír que tienen que obedecer. Entonces, lo que dice en Judas, los burladores hoy están a los montones, principalmente en internet. Aquellos que vienen a predicar solamente bendiciones, prosperidad, pero no predican santidad, obediencia a los mandamientos de Dios. No predican esto. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. ¿Y qué nos exhorta Pablo a hacer? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias, verdad, de estos pastores? Incluso estos líderes que están ahí para decir lo que el pueblo quiere oír, terminan ellos mismos apartándose de la verdad. Y se apartarán de la verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Y se volverán a las fábulas. La verdad es la palabra de Dios, y ya después estaremos estudiando en cuanto a qué es la verdad. ¿Dónde culmina el término verdad? Pero dice que se volverán a las fábulas. Hoy es muy común
ver la notoriedad que se da a un pastor, a una persona, a un hermano que tiene una visión, que tiene un sueño. Y dice que es una profecía, que Dios habló por medio de él. No es que Dios no haga esto, sí, a veces Dios haga, pero seamos sinceros con nosotros mismos y sinceros intelectualmente. Todo lo que Dios quiere decir al hombre está en la palabra, ¿o no? Pero se vuelven a las fábulas, creen y buscan creer en cosas que alguien soñó, que dice que soñó, porque no se puede comprobar. Al final y al cabo, no se puede comprobar. Otro dice que vio, otro dice que vivió, y se pautan y se basan en esto. Cuando todo lo que el hombre necesita saber, todo, está en la palabra de Dios. Y nosotros vemos la notoriedad que se da a estas personas que se dicen profetas, que tienen sueños, que tienen visiones, que hablan en lenguas que no son entendibles. Ahí sí vamos a mirar una transmisión en vivo de una persona así. Tenemos 2.000, 3.000 personas viendo, y amén, y gloria a Dios. Pero si estás a predicar santidad, a predicar estrictamente la palabra de Dios, son poquísimas personas. Poquísimas personas. Si vas a presentar un estudio que sea escatológico, profético, un estudio bíblico, porque un estudio bíblico que se tenga respeto, no tarda menos de 40 minutos. Es imposible. Para que puedas analizar todo el contexto con cuidado, para extraer la verdad. Entonces, estas personas que buscan pasar el estudio de la verdad, el estudio bíblico, no tienen visibilidad, sino que los burladores, los que están involucrados con las fábulas, estos sí tienen. ¿Por qué? El pueblo lo quiere así. Pero Pablo ya exhortaba en cuanto a esto. Y dice así: pero tú sé sobrio. ¿Qué es ser sobrio? Consciente. Estar consciente en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Entonces Dios, por medio de Pablo, nos exhorta a que seamos sobrios en cuanto a esto. También la Biblia dice que tenemos que probar a los espíritus. Muchas personas quieren traer la profecía para el futuro, por medio del sueño, por medio de visión. Si el sueño o la visión está en conformidad con la profecía bíblica, ok. Fuera de esto es engaño. Volvamos a Judas. Entonces, volvamos a Judas. Dice el versículo 20. El versículo 19. Versículo 19. Judas 1, 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Bueno, que causan divisiones, obviamente, porque hay una ala siempre de los hijos de Dios que optan por obedecer la palabra, y hay otra por obedecer al pastor. Porque muchas veces lo que las personas necesitan es solo que el pastor diga que se pueda. Ahí ya está. Como si el autor de nuestra fe fuese el pastor. Y la Biblia dice que son sensuales. Aquellos, y ahora sí quiero entrar, aquellos pastores, aquellos líderes, incluso hermanos de banco, que optan por la vanidad extrema, por estar siempre muy atraentes. Hay rasgos de sensualidad. Aquellas mujeres, y muchas incluso equivocadamente se autodenominan pastoras, que pastora, lamentablemente, el pastorado fue dedicado al varón,
porque el varón es representante de Cristo y Cristo es hombre. La mujer sí tiene su papel dentro de la congregación, sí, muy importante. Pero el pastorado femenino no existe. Primeramente, lo que yo he dicho, el pastorado fue dado a los varones porque representan a Cristo. Y también no puede ejercer el pastorado porque las mujeres tienen que estar sumisas a su esposo. Y si el esposo le dice, hoy no vas a predicar, punto, se terminó ahí. No tiene autoridad para ser pastor, para pastorear. ¿Comprenden? Pero incluso estas mujeres aún se sacan muy sensuales, vestidos muy pegaditos, y esto veo a los montones por ahí, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que estos no tienen el Espíritu. Puede que tengan algún espíritu, pero no el de Dios. Versículo 20 dice así, pero, ahora el mensaje es para nosotros, los que queremos buscar a Dios de la manera correcta. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. ¿Por qué? Que esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Dice así, edificándoos sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de Jesucristo. ¿Cómo es que vamos a edificar nuestra fe? ¿Cómo es que vamos a ser santificados? Porque edificar, construir, la santísima fe es santificarse, ¿cierto? Es tornarnos más aptos en la fe santa. ¿Cómo es que podemos hacer esto? Primera Corintios, abramos nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. La verdad es que si yo únicamente leyera la palabra, no hacía falta la explicación. Pero muchas veces tenemos que detenernos más en un tema para que se haga la correcta comprensión. 1 Corintios capítulo 1 versículo 30 y 31 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, Él que se gloríese en el Señor. Primeramente tenemos que comprender que el que nos da la santificación, aquí dice la justificación, santificación y redención, es Cristo. Primero la justificación, ¿por qué? Necesitamos ser perdonados del pecado. Porque el único que tiene poder de perdonar pecados es Cristo. O sea que Dios, obviamente, pero por medio de Cristo. El único camino a Dios y al perdón es Cristo. Y ahí muchos malinterpretan muchas veces este tema y tratan de decir que la ley es una maldición. No, cuando Pablo habla de esta maldición es que la ley no tiene poder de perdonar, sino que solamente de acusar, de condenar. No sé por qué la ley nos muestra lo que estamos equivocados, dónde estamos equivocándonos. Pero ella misma no tiene en sí el poder de perdonar, sino que solamente Cristo. Entonces, no quiere decir que no debamos guardar a los mandamientos, sino que debemos obedecer a los mandamientos, pero por medio de Cristo Jesús. Porque ahí recibimos el perdón y el Espíritu para que nos habilite. Entonces, por medio de Cristo viene la santificación. Vayamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17 y 17. Tiene otra cosa
dentro de la palabra de Dios que nos auxilia a ser santificados. Primero, la palabra dice así: escudriñad las escrituras. Esto no es jugando, ¿ok? Estoy solo hablando otro versículo. Escudriñad las escrituras, porque cuidáis tener en ellas la salvación para vida eterna, y son ellas que testifican de mí, de Cristo. Entonces, Cristo es lo que nos santifica, pero su palabra nos va a explicar cómo es el método correcto. Ok, ahora sí. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ok. La palabra de Cristo, la palabra de Dios, es verdad. Pero, ¿cuál es la palabra de verdad? Porque al fin y al cabo, todas las instituciones que conocemos como cristianas extraen la verdad de adentro de la Biblia, pero sabemos que muchas están, si no la mayoría, están en camino contrario a la palabra. Entonces, ¿cuál es esta palabra de verdad? Vayamos entonces a 2 Timoteo. Segunda Timoteo 2, capítulo 2, versículo 19. Dice así: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor lo que son suyos, y apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ok, entonces aquí nos muestra el fundamento de Dios, el fundamento de la iglesia, el fundamento de nuestra fe, Cristo. ¿Y qué dice? Conoce el Señor lo que son suyos, y apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ok, entonces si nosotros queremos ser santificados por Cristo, tenemos que estar conforme a su voluntad, ¿verdad? Y para saber cómo estaremos conforme a su voluntad, tenemos que buscar en su palabra, en la palabra de verdad. Pero hay un detalle importante: apártese de la iniquidad. En primera instancia, podemos ver que si la persona que se dice cristiana y quiere llegar al cielo, pues tiene que dejar al pecado. Y para saber qué es pecado, qué es lo que no es, vamos a la palabra. ¿Qué nos enseña Cristo? Vamos, ¿cuáles son los mandamientos que dio Cristo Jesús? Usted seguramente se acuerda. San Mateo capítulo 22, versículo 37. Los mandamientos que Dios, o sea que Cristo trató de destacar. Y ya os digo que no es un mandamiento nuevo. Este mandamiento ya estaba en la ley. Por lo menos se podía comprender así. En Deuteronomio 6, capítulo 5. Ahí también dice: amarás al Señor tu Dios, etcétera, etcétera. San Mateo 22, 37 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero grande mandamiento. Y el segundo es semejante a esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Cristo, el autor de nuestra santificación, nos dice: tenés que amar al Señor Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Sí, pero esto ya conocemos, etc. Pero de hecho, conocemos. Pero de hecho no se hace y no se predica. Acuérdense de los burladores.
los falsos maestros. Nos está predicando esto. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Lucas, vamos a utilizar nuestra Biblia. Libro de Lucas. Capítulo 10. Versículo 25. Dice, y he aquí un intérprete de la ley. Aquí estaban los del pueblo alrededor de Cristo y apareció entonces un intérprete de la ley. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él pregunta, ¿qué debo hacer para recibir la vida eterna? Versículo 26. Él le dijo, Jesús dice, ¿qué está escrito en la ley? Le devuelve la pregunta, ¿cómo lees? Y el intérprete respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y tu prójimo como a ti mismo. Observen que los fariseos y los judíos no eran ignorantes en cuanto al verdadero significado de la ley de Dios. Ellos sabían. Y Jesús le dice, versículo 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. No eran ignorantes en cuanto a la verdad, sabían la verdad, pero no aceptaron al Cordero que había sido prefigurado por medio de los sacrificios, de las ceremonias, etc. Y lo mismo pasa hoy en día. La mayoría de los pastores no son ignorantes en cuanto a la verdad. Muchos, y yo conozco algunos, que tratan de traicionar a su propia conciencia. Porque yo ya escuché, y después, al final del mensaje yo voy a decirles que yo escuché de la boca de esas personas luchando en contra de su propia conciencia. Ok, entonces, para no perder aquí el hilo, en síntesis, amar a Dios y al prójimo es únicamente una interpretación natural de la ley de Dios. ¿O no fue esto que leímos? Cristo no dio un mandamiento nuevo, sino que Él reafirmó aquel que ya estaba escrito. Entonces, ok, necesitamos un texto bíblico que nos dé base para esto, más contundente. Abramos en 1 Juan. 1 Juan, capítulo 5. Entonces el primer gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios. Quiero solo recordar que estamos descubriendo cómo es para ser santificado. La base de nuestra santificación es Cristo. Pero seremos santificados por su palabra. La palabra de verdad. Y estamos tratando de conocer cuál es la verdad. En 1 Juan, capítulo 5, versículo 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, el pastor que dice que los mandamientos cayeron en la cruz, está equivocado, ¿no? Porque no está en conformidad con la palabra. Y digo más, en San Mateo capítulo 5, versículo 17 a 19 dice, usted no penséis que vine a abrogar la ley, sino que vine a cumplir la ley, y pasará el cielo y la tierra y ningún jota o tilde se sacará de la ley. La ley moral, el decálogo, los 10 mandamientos. Ningún jota o tilde se sacará de la ley. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vemos en Isaías 66, que el sábado, incluso, que está en el decálogo, ahí nos demuestra que el sábado del decálogo sería guardado por la eternidad. Por eso Cristo dice, se pasará el cielo y la tierra y ningún jota o tilde se sacará. ¿Por qué no se puede sacar?
Porque la ley es el reflejo del carácter de Dios. Dios es amor, ¿no es cierto? Y la ley no es una ley de amor. Dios nos enseña a cómo vivir en sociedad en sus mandamientos. No matarás, no hurtarás, honra para padre y madre, etcétera, etcétera. No adulterarás. Dios nos enseña a vivir en sociedad. Dios también nos enseña a adorarle. No tendrás otro Dios delante de mí. No harás imagen para postrar. No toma el nombre del Señor en vano. Acuérdese del día de reposo, porque yo lo santifiqué en la creación. Dios nos dio un día de reposo incluso. El hombre guarda otro día, pero Dios nos dio el que Él escogió en la creación. Y muchos dicen, no, pero eso es solo para los judíos. No, eso es mentira. Es para toda humanidad. ¿Por qué? Porque fue en la creación. Allá no existía judío. Y cuando dio la ley dice, acuérdense del día de reposo. ¿Por qué? Porque ya era guardado antes y en el cautiverio egipcio fue esquecido, fue olvidado. Se olvidaron de los mandamientos. Amén. Entonces, amar a Dios es guardar sus mandamientos. Si yo no guardo, ¿puedo decir que amo a Dios? No. Si yo no guardo, no amo. Es simple. Y ahí, si usted quiere discutir, pues discutan con su propia Biblia, pues está ahí. Entonces, el método para la santificación de la iglesia, del Señor, del pueblo de Dios, es obediencia a la palabra de Cristo, a su palabra. Entonces Cristo dijo, amar a Dios. ¿Ok? Amar a Dios representa guardar también sus mandamientos. Y ahí manifestamos de hecho, y no de boca únicamente, nuestro amor a Dios. Porque la Biblia nos dice que no es justificado el que conoce la ley o el que oye la ley, sino el que practica. Romanos 2. Dios no quiere escuchar buenas palabras, palabras bonitas. Dios quiere acción, obediencia, para santificación, para que Él un día pueda llegar cerca a nosotros y quizás abrazarnos, porque nos ama. Él nos ama. Pero si nosotros quedamos hablando, no, yo amo a Dios, yo creo en Cristo, y no hacemos nada, Él no puede aceptar esto, porque Él sabe que esto no dará fruto, no te llevará al cielo, no te salvará. Pues bien, sigamos. Si amar a Dios es importante, o sea que amar a Dios es guardar sus mandamientos. Amar al próximo, ¿qué es? Al prójimo. Romanos 13. Vemos cómo estamos armando el rompecabezas. Vamos armando para comprender lo que es la verdad. Romanos capítulo 13, versículo 8. La Biblia mismo, y como yo os dije, la Biblia mismo se autointerpreta. Romanos 13, 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Ok? Entonces, el que ama al prójimo también cumple los mandamientos. Versículo 9. ¿Por qué? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esa sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo amo a Dios, guardo sus mandamientos, obedezco a los mandamientos que Él me dio. Y si yo amo al prójimo, yo tengo cumplido la ley, porque si yo le amo, no le voy a matar, no le voy a odiar, no le voy a codiciar lo que tiene, no le voy a mentir, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy simple. La síntesis que Cristo menciona, y también que el propio doctor de la ley, ahí, intérprete de la ley, pudo constatar. Pero hay, y en la ley de Dios existe una bendición especial escondida. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, aceptamos a su palabra, aceptamos amar a Dios, guardar sus mandamientos, amamos al prójimo, hay una bendición preparada.
para todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Pero los que guardan todos los mandamientos de Dios. Porque la Biblia dice, si cuidamos guardar a la ley y en un punto tropezamos, somos culpables de todos los demás. Entonces los que guardan toda la ley, existe algo escondido en los mandamientos de la palabra de Dios que nos va a ayudar a santificar. Abramos en Éxodo, capítulo 31, versículo 13. Éxodo, el segundo libro de la Biblia, 31, 13. ¿Cuál es esta bendición? ¿Y dónde está? Esta bendición adicional, por así decir, especial para la santificación. Éxodo 31, 13 dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Dios tiene una obra de santificación separada para el día de reposo, cuando lo guardemos, cuando lo respetemos. ¿Cuál es el día de reposo que Dios santificó? Que además de ser un día de reposo, es un día santo, porque Dios lo santificó en la creación. Ahí dice en Génesis 2. Y Dios descansó y lo santificó. No podemos entender diferente. Dios lo santificó. Entonces hay una bendición especial para la santificación en el día de reposo. En Isaías, capítulo 58, podemos abrir también Isaías, capítulo 58, versículo 13. Nos va a dar más una idea de lo que estamos hablando aquí. Nos va a esclarecer más. Dice así, Isaías 58, versículo 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, ojo, en mi día santo, y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir a las alturas de la tierra, y yo te daré de comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor Jehová lo ha hablado. Entonces, vemos que no es, llegó el día de reposo, no es solo no trabajar. ¿Qué tenemos que hacer? Perdón, aquí dice, no andando en tus propios caminos, o sea que hacer no nuestra voluntad, sino que la voluntad de Dios, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Tenemos que hablar lo que Dios quiere que hablemos. Entonces te deleitarás. No es solo no trabajar, no, me voy a quedar en casa, voy a quedar tranquilo. Así. No, muchas veces comprende un trabajo incluso. Si tenemos que llevar la palabra a otro, tenemos que caminar. Si comprende ayudar a un enfermo, llevarlo al hospital. Si comprende salvar un animal, exige un trabajo. Pero es lo que Dios quiere que hagamos. Santificar el día. Y hay una bendición especial. Porque Dios dice que nos hará subir a las alturas de la tierra. ¿En qué sentido? Espiritual, obviamente. Seremos santificados en este día. Y hace falta comprender esto. Entonces, aquí estamos viendo que el cristianismo hoy se está cayendo en manos de burladores y falsos maestros que no enseñan el real camino a la santificación. Y por esto, y por este motivo, muchos van hasta cierto punto y se desvanecen. ¿Por qué? Porque no se sostiene. El evangelio que ellos predican no tiene poder de cambiar a las personas. Quiere decir que no hay nadie que
que sea sincero en esas iglesias. No, no es esto. Hay muchas personas sinceras que son de Dios realmente en estas instituciones. Pero las instituciones cayeron, no están enseñando lo que Dios quiere que se enseñe. La palabra de verdad para que sean santificados. Acuérdense, santifícaos en la verdad. Y aquí usted está escuchando la verdad. Usted está leyendo en tu Biblia. Porque tu palabra es la verdad. Entonces, ¿por qué muchos no llegan a la santificación plena? ¿Por qué? Porque están buscando de maneras equivocadas. Y muchos vienen llenos de sabiduría muchas veces a contradecirme en cuanto a los mandamientos de Dios. Y yo con mucha alegría les presento los textos bíblicos y la explicación. Y no se puede contradecir a la propia palabra de Dios. No se puede. Uno puede intentar arreglar un punto aquí, otro punto allí para poder estar feliz, para poder estar feliz con su propia conciencia humana, pero es para su propia condenación. Y para finalizar, para finalizar el tema de los mandamientos y principalmente del día de reposo, que es el más combatido por la mayoría de los cristianos del cristianismo, porque Dios es soberano, Dios escogió y dio el mandamiento. Él no va a ceder para nosotros. Nosotros somos criaturas. La Biblia nos dice, ¿verdad? Dirá el barro al olero, ¿qué tienes que hacer? No. Dios es lo que comanda y Él sabe lo que es mejor para nosotros. En el libro de Hebreos, capítulo 4, Nuevo Testamento, volvamos en Nuevo Testamento, libro de Hebreos, capítulo 4, vamos a abrir nuestras Biblias ahí. Capítulo 4, versículo 4. Y Dios insiste en un punto. Dios insiste en un punto que Él sabía que sería muy controvertido. Hebreos 4 dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, Él también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Bueno, o sea que Pablo exhorta a los cristianos de la época después de Cristo, exhorta a los cristianos a no cometer la misma desobediencia que cometieron los israelíes en el desierto, abandonando al Dios verdadero, abandonando sus preceptos. Y nosotros sabemos muy bien que desobediente no entra en el cielo. Entonces, para que nadie diga, no hay mandamiento para el día de reposo en el Nuevo Testamento, pues aquí está. Puedes leer el contexto, capítulo 2, capítulo 3, 4, puedes leer todo en casa. Vas a ver. Cuando buscamos estar en conformidad con la palabra, la santificación viene más rápido. Si quedamos, no, porque eso es muy difícil, voy a esperar un poco más, y vamos tardando y la santificación no llega. Y somos llevados a ser engañados por los burladores, siervos del enemigo, que están llenos de argumentos para convencerte a no hacer lo que la Biblia dice. Volvamos a Judas y ahí finalicemos. Judas capítulo 1. Versículo 21 en adelante. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y a otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne.
y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, presentaros sin mancha de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Si hacemos lo que Dios nos pide, Él es poderoso lo suficiente para hacer que permanezcamos en la palabra sin caer, y para prepararnos para la vida eterna, y para darnos la alegría del cielo. Dios tiene este poder, pero tenemos que ponerse en conformidad con su palabra para la santificación por medio de Cristo. Para finalizar, Apocalipsis 14, versículo 12, Dios declara los que para Él son santos. Dios considera santos una clase de personas. Apocalipsis 14, versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Cristo Jesús. Espero que el Espíritu Santo haya tocado en nuestros corazones y que a partir de hoy decidamos obedecer, y que cueste lo que cueste. Busquemos estar en conformidad con la Biblia, no por nuestras fuerzas, pero por el poder otorgado por el Espíritu de Cristo, y obedeciendo a los mandamientos de Dios. Y si usted quiere, si este mensaje habló a tu corazón y usted quiere hacer parte del pueblo de Dios, el pueblo que busca estar en conformidad con la palabra, en todos los puntos posibles, el pueblo que Dios ha escogido en la tierra para transmitir su verdadero mensaje. Ministerio Cuarto Ángel, advertencia final. Entre en contacto con nosotros. Estaremos orando por tu vida y quizás te estaremos visitando si es que tiene real interés de conocer la verdad. Que Dios pueda bendecir tu vida, tu familia. No dudes, hable con nosotros. Si estás en otro país, otra nación, continente sudamericano, no hay problema. Hable con nosotros. Si hay un real interés de conocer la verdad, pues Dios hará maneras para que podamos visitarte y quizás así hacer con que continúes a hacer el trabajo de Cristo, predicando la palabra, viviendo la palabra. Amén. Si usted quiere recibir folletos, si usted quiere recibir libros, si usted está en otra nación, tenemos los folletos virtuales y te estaremos enviando. Si usted está en Paraguay y quiere llevar folletos impresos, tenemos algunos folletos que son gratuitos y están disponibles. Usted va a pagar únicamente el envío, si es que no puede venir a buscar. Si viene a buscar, pues es gratuito, para que usted también haga tu evangelismo en tu localidad y haga parte de aquellos que aportaron un granito de arena al servicio de la obra del reino de Cristo. Amén. Que Dios pueda bendecir tu vida, tu familia. El contacto para que usted hable con nosotros de WhatsApp es 595-984-982-526. Este es mi número. También tenemos el número que es separado únicamente para los evangelismos, que es 595-993-275-325. Amén. Dios pueda bendecir tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén.